Evangelio según Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Sígame con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice la Biblia: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como ya debemos tenerlo bien presente, estamos en esa sección de Mateo 8, 9, donde Él está hablando acerca, identificando la persona del Señor Jesús. Mateo entonces, después de 3 milagros, como lo hemos venido explicando antes, hace un llamado sobre seguir a Cristo. Nosotros vamos a ver hoy, y es mi propósito, que nosotros podamos entender verdaderamente cuál es el costo de seguir a Jesucristo. ¿Qué son las cosas que vienen aparejadas de seguirle a Él? Nosotros también hemos visto que Mateo ha estado exponiéndonos la identidad, su naturaleza, su bondad, su compasión. Empezó diciéndonos que Él se acercó a un leproso, a una persona que era totalmente excluida de la ciudad, a una persona que era un marginado y una persona que religiosamente era considerado un inmundo. Sin embargo, compasivamente Jesús se acerca a él y le sana de su lepra. No solamente con este milagro nos muestra su compasión, sino que lo identifica como el gran sumo sacerdote que todos los hombres necesitan. Que no hay otro camino para llegar a Dios, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hemos visto que Mateo utiliza muy bien sus narraciones para hacerle al lector cuestionarse sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Él para declarar a alguien limpio? ¿Quién es Él para que sane a otros? Lo que quiere hacer Mateo, provocar en la audiencia que leyó por primera vez su evangelio y en nosotros también, es que nos cuestionemos y respondamos, pero no solamente eso, nos dice cuál es la respuesta. Él es Jesús, Él es Dios, Él es el Rey. No solamente quiere hacer eso, sino que nos habla de la sanación del siervo del centurión, un gentil, un pagano, alguien que no estaba dentro del pueblo del pacto, pero Jesús compasivamente también lo atiende y le sana. No solamente hace eso con el centurión, sino que coloca a la suegra de Pedro, Jesús acercándose a una mujer. Entendíamos la semana pasada que culturalmente eso era algo que para ese tiempo era no bien visto, debido a que la mujer se veía como una persona de segunda categoría. No estoy diciendo que la Biblia dice o que Dios piensa así de la mujer, sino que culturalmente se veía de esa manera. Mateo pone que Jesús rompe con esas barreras culturales y que Él se acerca, tiene compasión también por una mujer, que Él la puede sanar. Y en ese último milagro incluye que hizo montones de milagros. Él tenía compasión por las personas, Él los ayudaba en su necesidad, Él se dolía por las necesidades que tenían. Sin embargo, todo eso lo remató diciendo que eso lo hizo porque Él estaba cumpliendo las Escrituras. La motivación de las sanaciones y de todo lo que estaba haciendo Él, precisamente para que viéramos quién es Él, quién es Jesús, y que nos arrojáramos a Él arrepentidos y en fe, que lo siguiéramos completamente. Sin embargo, después de traernos en este, como dije antes, increciendo en la narrativa, emocionándonos o trayendo a las multitudes en sí, como dice el versículo 18, cuando Jesús se vio rodeado de mucha gente, dice la Biblia, mandó pasar al otro lado del río. Una cosa, y después las siguientes narraciones, como que un escriba, bueno, ya que tú eres el Rey, el Mesías, te seguiré a donde sea. Y la respuesta de él es: no te ofrezco lo que tú crees. Señor, déjame que entierre primero a mi papá. Y una respuesta que parece más agresiva y contradictoria. No parece muy compasivo Jesús en este momento. ¿Qué respuesta es la que anda buscando? Porque si nos ha estado diciendo Mateo, reflejándonos quién es Jesús,
lo que quiere es que precisamente digamos eso que dijo el escriba. Bueno, a donde quiera que tú vayas yo voy. Bueno, permíteme cumplir con mi responsabilidad con mi papá. Se acaba de morir, lo entierro y voy contigo. Y él dice, no, no lo hagas, ven, sígueme. Y eso parece a primera vista un choque. ¿Por qué esta respuesta? Pareciera que no quiere que le sigamos. Pareciera que no le agrada este tipo de respuesta o de arrojarnos al Señor Jesús. Mateo entonces coloca estratégica e intencionalmente esta porción del costo de seguir a Cristo para que cada uno de sus lectores y los oyentes comprendan bien qué es lo que deben hacer. Para ser cristiano se necesita pagar un precio. Para ser cristiano se necesita pagar un precio. Pero ese precio no lo tenemos que pagar nosotros. Lo pagó Jesús con su sangre. Para ser cristiano, para ser salvo, se debe pagar un precio. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos llamados justicia de Dios en él. Así que hay un precio para ser salvo, hay un precio para tener la vida eterna. La buena noticia del Evangelio es que ese precio no lo tenemos que pagar nosotros, ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz. Ese es el Evangelio sintetizado. Sin embargo, antes de darnos la expectativa incorrecta o antes de darnos la idea que no es verdad que el Señor o Mateo quiere que entendamos, es que aunque para ser salvo ese precio lo pagó el Señor Jesucristo, para seguir a Cristo se deben calcular las consecuencias que eso traerá. Porque si bien es cierto que la vida eterna nos la da Dios por gracia, hay consecuencias por seguir a Cristo realmente. Y en esta porción, estos 4 versículos, Mateo nos advierte para que cuidado, no hagas algo de lo cual te vas a arrepentir el día de mañana. Y esto es muy importante, hermanos, sobre todo en el día de hoy. Por lo general hay hay frecuentes respuestas a la predicación del Evangelio. Por lo general pueden haber otros tipos, pero yo voy a hablar de 3 que son las más frecuentes. Hay 3 tipos de respuestas al Evangelio. La primera, cuando a una persona se le predica el Evangelio y esta persona de manera respetuosa y de manera educada nos escucha, respeta nuestros puntos de vista, sin embargo no viene en arrepentimiento y fe. Es la persona que nos escucha educadamente, te comprendo, te entiendo, me parece perfecto. Bueno, pero esa es tu vida, esa es tu religión, así te enseñaron. No necesariamente tiene que ser la mía. No necesariamente tu religión es la correcta. Lo que quiero decir, hermanos, es que no todo rechazo al Evangelio siempre es grotesco. Es cierto, sabemos por la historia del cristianismo que en algunos lugares se apedreaban, se quemaban, se mataban a los cristianos por predicar el Evangelio. Nosotros, o por lo menos yo puedo decir por mí, nunca he sufrido una persecución de esa manera. Nunca me han golpeado por predicar el Evangelio. No tenemos a alguien amenazándonos allá afuera que nos va a matar por decir que somos cristianos. En países musulmanes, hoy en día sí sucede eso. En la China comunista también. Pero nosotros podemos decir que no hemos sufrido tal tipo de persecución por predicar el Evangelio. Eso a veces nos pone en un tipo de creer o un ambiente peligroso. A veces más peligroso que en estos lugares donde el cristianismo, la fe cristiana es hostil de verdad. ¿Por qué? Porque las personas se pueden sentar con nosotros y decir, bueno, ellos no nos dan con un palo, ellos no nos ametralletan, ellos no nos cortan en el cuello, pero simplemente, educadamente dicen, me gusta, bien por ti, ojalá seas feliz, ve con tu religión, déjame bien en paz. No nos dicen con su boca, pero realmente eso es un rechazo al Evangelio. La segunda tipo de respuesta es las personas que realmente se emocionan con la predicación del Evangelio. Su respuesta es positiva y bastante emotiva.
Sin embargo, al no estar originada por la verdadera conversión, al no estar fundamentada en la verdadera conversión, que tiene que ver con el costo, calcular el costo de seguir a Cristo, cuando llegan las persecuciones, las tristezas, los dolores, las humillaciones, estas personas terminan alejándose del cristianismo. Cierto pastor comentó que una vez le llegó una carta de alguien que asistía regularmente a su iglesia y la carta decía así: su Jesús no sirve para nada. Tengo tiempo escuchando su predicación constantemente, pero desde el momento que decidí hacerme cristiana, mi esposo me dejó por una muchacha más joven. Mis hijos están perdidos en drogas y en muchas otras cosas. Y acabo de ser diagnosticada por un cáncer terminal. Lo que yo llego a la conclusión de que su Jesús no sirve para nada. Esta persona realmente estaba hablando de que había venido a la iglesia o a la fe o al cristianismo o al evangelio, entre comillas, con unas expectativas donde pensaba que Jesús era algún tipo de genio de la lámpara que le iba a resolver todos los problemas. Entonces, por lo general, estas personas responden de manera entusiasta, responden de manera positiva, pero como a esta señora, cuando llegan las dificultades, terminan negando lo que algún día abrazaron. Y la tercer tipo de respuesta es aquella persona que responde positivamente al evangelio. Esta persona sí considera el costo de seguir a Cristo. Y a pesar de que vienen las pruebas, las persecuciones, esta persona nunca se lamentará de haber tomado la mejor decisión del mundo. Bueno, nosotros decimos así, pero sabemos qué es lo que verdaderamente pasa. O sea, que Cristo me tomó y nunca me dejó. Pero esa es la verdad. Ahora, ¿por qué este tipo de diferentes respuestas? ¿Por qué es así? Sin perder Mateo 8, que vamos a volver ahorita, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18. En esta porción el Señor Jesús le está explicando la parábola del sembrador a sus discípulos. Y en el versículo 18 dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es entonces el típico respuesta que yo le explicaba en la primera parte. Una persona que asiste puede venir a la iglesia porque algún familiar lo invitó, porque simplemente tuvo curiosidad. Hay personas que entran a las iglesias por curiosidad, aceptaron la invitación, escuchan. Cuando dice que no le entiende, no significa que uno habla en chino y ellos no están entendiendo nada de lo que uno está diciendo. Los postulados del evangelio son muy sencillos. Son sencillos para que cualquier persona lo entienda. Lo puede entender el académico como lo puede entender el iletrado. No es física nuclear, no hay que ir para la NASA, no que hay que tener posgrados para entender. Son sencillos. Sin embargo, esta persona no abraza el evangelio. Simplemente no muestra interés, no le importa, no le interesa. Lo que dice la Biblia es que el malo viene y arrebata la palabra de su corazón. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Y qué hace, hermano? Al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nosotros vemos entonces que hay una segunda respuesta, que es la persona que responde positivamente, responde de una manera entusiasta, se emociona, a veces hasta llora dentro de la iglesia. Uno piensa, uno dice, bueno, realmente, hermanos, no quiero ser duro, pero con la experiencia ya yo me he dado cuenta que a veces las lágrimas pueden significar mucho, pero tampoco a veces significan nada. Porque a veces uno ve a la persona más emotiva que haya visto en su vida y realmente no hay una verdadera conversión. No ha sucedido el verdadero o el nacimiento espiritual. No hubo una obra regeneradora del Espíritu Santo. Nunca a esta persona se le abrieron los ojos del alma para que atesorara el infinito valor de Cristo. Estas personas vinieron, respondieron con entusiasmo, pero cuando empezaron las cosas a salir de manera diferente como ella esperaba, esta persona se alejó.
¿Por qué Mateo pone estas advertencias acá? Para que sus lectores, como nosotros, consideremos realmente por qué usted dice ser cristiano. ¿Por qué usted piensa que debe venir a la iglesia? Hoy en día se ofrece tanto ser libre de los problemas que uno puede decir que las personas que se congregan en estas iglesias, entre comillas, son mercenarios. Siguen a Jesús por el interés que hay. Porque si me va a sanar, ¿quién no? Yo también quiero ir para allá. Si me va a prosperar, yo tengo que estar con ese Jesús. Si me va a quitar la enfermedad, si me va a hacer esto o lo otro. Las personas se les habla promesa, promesa, reclama tu promesa. Es eso lo que dice la Biblia. Permítame darle una promesa. Y de tarea le pongo que la escriba o la imprima si puede y la ponga en el marco de su puerta y la reclame todos los días. ¿La quiere? Es verdad. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, perdón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Hermanos, le doy esa promesa de la Escritura para que la escriba y la reclame todos los días. Señor, dame mi promesa. Discúlpeme si soy irónico, pero trato de hacerlo o exhortándolo o en chiste o en ironía. Lo importante es despertarlo del letargo. Lo importante es que entendamos realmente qué es ser cristiano. Entendamos realmente qué significa, qué implica realmente seguir a Cristo. Porque aquí Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, algo te voy a garantizar, que si tú decides vivir piadosamente, vas a sufrir persecución. Cuando hablamos de persecución, para este momento era obviamente alguien que los perseguía para matarlos inclusivamente. Yo acabo de decir que probablemente nosotros hoy no estemos sufriendo eso, pero vas a sufrir algún tipo de algo desagradable por ser cristiano. No te digo esto para que seas ofensivo intencionalmente. Te digo esto porque el evangelio puro es ofensivo solamente. Tú lo único que tienes que hacer es decidir seguir a Cristo verdaderamente y tú verás que todo el mundo, Satanás, los demonios y la carne se van a pelear contra ti completamente. Cuando decidas seguir a Cristo genuinamente, tú vas a sufrir las consecuencias. No se trata de ser ofensivo o desagradable, inclusive desde mi parte. El propósito que tengo es de ser franco y honesto, evitar que te engañes a ti mismo, teniendo una perspectiva equivocada acerca del cristianismo. Despertar tu conciencia, creyéndote cristiano y en verdad no lo eres. Ayudarte a reflexionar cuál es la razón por la cual tú vienes cada semana a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual tú dices que eres cristiano? ¿Qué te mantiene aquí en la iglesia? ¿Qué hace que quieras leer tu Biblia? ¿Qué es lo que hace que tú ores? ¿Qué es lo que hace que tú te digas cristiano? Si piensas que el cristianismo es como una droga que adormece los dolores de la vida, tú estás equivocado. No es así. En la parábola que acabamos de leer, aquellos que fueron sembrados en pedregales, la respuesta fue originada por el fervor del momento, pero no hubo una verdadera regeneración.
¿Qué incluye la conversión, hermanos? Esto es muy importante entenderlo. De hecho, tenemos varios miércoles explicándolo y el próximo miércoles seguiremos si así Dios lo quiere. ¿Qué incluye la conversión verdadera? La conversión verdadera incluye fe y arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento es la respuesta positiva al Evangelio. Escúcheme, pero no toda respuesta positiva al Evangelio es necesariamente una verdadera conversión. Se lo repito para explicarme mejor. ¿Qué incluye la verdadera conversión? Incluyen fe y arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento es la respuesta positiva al Evangelio, pero no toda respuesta positiva al Evangelio es verdadera conversión. Usted puede sentirse agradado, a usted puede gustarle, a usted puede entusiasmarse y sin embargo no tener la verdadera conversión. Porque para que ser cristiano debe suceder primero la regeneración. Es una obra exclusiva de Dios. Dios primeramente da vida a la persona y esta persona puede venir en verdadero arrepentimiento y fe. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas verdaderamente viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona, tienes nuevos sentimientos, tienes nuevas motivaciones, tienes nuevos propósitos. Realmente las cosas viejas pasaron. No es que sigue siendo el mismo, ahora diciendo que es cristiano. La Biblia advierte completamente sobre esta situación de personas que pasan por ser cristianos, porque es fácil ponerse una corbata y hacerse pasar por cristiano, usar una falda en el caso de las damas, o simplemente cargar una Biblia en mi bolso o en el lugar de trabajo que yo voy, pero eso no significa que realmente eres cristiano. Tú puedes asistir fielmente a la iglesia y eso no significa que eres cristiano. La Biblia dice, advierte sobre eso. Mira como por ejemplo habla Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9 dice de la siguiente manera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Lo que acabamos de leer habla acerca del fruto que rinde una tierra la cual es regada con la misma lluvia. Dice que hay una que da buen fruto y a otra que lo que da es espinos y abrojos, es decir, nunca da lo que se espera de ella, a pesar de que es regada con la misma lluvia. El texto trata acerca de personas que han escuchado el Evangelio. Todos han escuchado el mismo Evangelio, pero hay personas que dan frutos dignos del Evangelio y hay personas que no. Dice la Biblia, entonces, que esos no pueden ser otra vez renovados. ¿Qué significa eso? La clave está en las dos palabras que se repiten en el versículo 4 y 5. Dice, y los que una vez fueron iluminados y gustaron, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde se usa ese término gustar, y es en Mateo capítulo 27, versículo 34. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con ese gustar o probar? También es el otro significado. En Mateo 27 se nos da luz con respecto a esto. Mateo capítulo 27, versículo 34. Es la parte cuando Mateo está narrando la crucifixión del Señor Jesús. En el versículo 34 dice lo siguiente: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, subraya esa palabra porque es la misma gustaron de Hebreos capítulo 6.
después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo que le dieron los soldados romanos al Señor Jesús era una mezcla que se hacía en aquel tiempo, que servía como una droga, digamos, el equivalente a la morfina de hoy, que no cura a la persona, pero lo droga para que no sufra tanto los dolores del rigor de la cruz. Y eso es lo que trataron de darle al Señor Jesús, pero dice la Biblia que Él lo gustó. Cuando se lo ponen en la boca, lo escupió, Él lo desechó. Es decir, no fue parte de Él, no lo aprobó, no lo abrazó, no lo aceptó después de haberlo gustado. La misma palabra se usa en hebreo. Es imposible que los que gustaron el don celestial, es decir, se les puso en la boca, lo entendieron, lo vieron, lo conocieron, pero no lo hicieron parte de Él. Lo rechazaron, lo despreciaron, consideraron el costo y dijeron, esto a mí no me gusta. Bueno, lo que está diciendo la Biblia es, no toda respuesta positiva es verdadera conversión. Mateo entonces no quiere, cuando volvemos a Mateo 8, Mateo no quiere que por las narraciones de las sanaciones los lectores tomen una decisión apresurada y se hagan falsas expectativas. Él quiere que consideres los costos. En la última ejemplo de respuesta sobre la parábola del sembrador, dice que si dio fruto. ¿A qué se debe considerar el costo? ¿A qué se debe tener verdadero fruto? Mateo capítulo 13, versículo 44. Y esta es la contraparte de lo que estoy advirtiendo con respecto al Evangelio. Dice el versículo 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta el momento había estado hablando y advirtiendo sobre las posibles persecuciones que vendrían por ser cristiano. Y eso es parte de lo que dice la Biblia. Pero yo puedo darle también la mala imagen de que ser cristiano es la peor tragedia que le puede pasar a alguien. Y no lo es. ¿Cómo es entonces esa consideración de ese costo? ¿Cómo es entonces venir a Cristo? Bueno, Mateo nos lo acaba de explicar. Es semejante a un hombre que encontró un tesoro. Pero ¿qué hizo con ese tesoro? Que al considerar el tesoro que tenía, dice, vendió todo lo que tenía gozoso. ¿Por qué una persona está dispuesta gozosamente a perder todo lo que tiene? Porque lo que ha conseguido es infinitamente de mayor valor a lo que tiene. Y Mateo dice, ese es Jesucristo. Porque una persona, un mercader de perlas preciosas, es decir, un experto en este tipo de mercado, consigue de repente una perla preciosísima y se da cuenta que él puede tener un inventario bastante oneroso, pero él dice, lo vendo todo, no me importa, por conseguir esa perla preciosa. ¿Por qué una persona haría eso? ¿Por qué yo estaría dispuesto a perder todo en la vida? Solamente si has conseguido algo que es superior a lo que ya tienes. Entonces lo que te quiero decir es que al considerar el Evangelio, considerar su costo y poder tomar una decisión de aceptarlo o rechazarlo, primero tienes que ver que Jesucristo es superior, infinitamente de mayor valor que todas las cosas que tú puedas tener en esta tierra. Que ciertamente los rayos del sol son muy importantes, el dinero como el rayo del sol, la familia es como el rayo del sol, pero Dios es el sol. Las familias son como los arroyos que nos podemos disfrutar, son como esos ríos que podemos ver, pero Dios, Jesucristo, es el mar de donde vienen todas las cosas.
El punto es que nosotros, al considerar el valor de Cristo con cualquier otra cosa, si la gracia de Dios te favorece, tú puedas ver a Jesucristo y ver su esplendidez, su superioridad, su majestad, su infinito valor, y entonces estés dispuesto gozosamente de renunciar a todo lo que tengas ahorita por conseguir a Jesucristo. Eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es renunciar a todo. Te costará todo. Todo. Si no estás dispuesto a sacrificar lo que sea necesario sacrificar con tal de tener a Cristo, entonces no puedes tener a Cristo. Es compararlo con algo infinitamente de menor valor. Ahora quiero que entonces, viendo ese contexto, te des cuenta de la respuesta del Señor Jesús. Como dije, a primera instancia se ve como odiosa, como repugnante, pero nada más lejos de la verdad. Veamos bien cómo es su respuesta. Versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nota que Mateo habla de un escriba. ¿Quién es un escriba? Al día de hoy, por nuestro desconocimiento cultural y de lo que significaba un escriba para estas personas, a veces, bueno, es un fariseo, un hipócrita que había que evitar ser como él. Pero el entendimiento de las personas sobre un escriba no es ese. Donde aparece por primera vez un escriba, y quien es el modelo de esta casta de sacerdotes importantísimos para el pueblo, es en el libro de Nehemías y Esdras. Nosotros hace tiempo lo vimos en la escuela dominical y entendimos que un escriba como Esdras era alguien de mucho respeto, de mucha consideración entre el pueblo, porque eran precisamente las personas asignadas por Dios mismo para enseñarles a las personas el seguir a Dios, para enseñarle la palabra de Dios a las personas. Era un erudito. Por su condición económica no tenía tampoco escasez. Era una persona que vivía bien. Era una persona bien respetada y bien cuidada entre el pueblo. Mateo entonces nos coloca que un escriba se impacta por la persona de Jesús, y siendo un maestro, porque los escribas eran considerados maestros bíblicos, le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesús es más llamativa y le dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor Jesús básicamente le está diciendo: si buscas seguirme para obtener buena posición social, economía estable, te equivocas. Puedes irte por donde viniste. Si esperas que yo te protejan tus bienes personales o inclusive que te los multipliques, te equivocas. Te puedes ir por donde tú vienes. Algunas personas inclusive hoy ofrendan, van a la iglesia, porque simplemente tienen miedo que Dios les trastoque sus tesoros personales, que Dios le vaya a quitar su economía, que Dios le quite su empresa, que Dios le enferme a los hijos, que Dios el divorcio. Escúcheme bien, querido amigo, querida amiga, hermano o hermana en Cristo. Si tú dices que tú eres cristiano porque Dios te salvó el matrimonio, eso está peligroso, ¿no? Porque esa no es la razón por la cual Cristo vino. Si tú dices: yo soy cristiano porque Él me salvó a mi hijo de una enfermedad, de las drogas, de algo, yo quiero decirte con toda responsabilidad de mis palabras: usted no ha entendido el Evangelio. Porque eso no es lo que ofrece Dios en el Evangelio. Usted simplemente está por interés. Porque ¿qué pasaría si te lo hubiese dejado morir a tu hijo o a ti? Porque te sanó de una enfermedad. Algunas personas creen que Dios tiene que sostenerle su trabajo y por eso están en la iglesia.
Algunas personas vienen solamente porque, bueno, si no mi esposa se va a divorciar de mí, ¿qué más voy a hacer? Tendré que venir. Eso no es el Evangelio. El verdadero Evangelio no te ofrece eso. Es mentira. No importa cuántas veces lo hayas escuchado en enlace. No importa cuántas veces lo hayas escuchado en esos parloteadores y charlatanes mentirosos. No importa cuánto dinero hayas pactado o dado a alguien. Eso no es el Evangelio. Él no te ofrece eso. Escucha las palabras de Cristo, porque Él te ofrece algo mayor que eso. Dios en el Evangelio no te ofrece tu esposo, no te ofrece tu esposa, no te ofrece salud, no te ofrece prosperidad. Él te ofrece algo muchísimo mejor. Él te ofrece a su Hijo unigénito para morir en ti por tus pecados. Eso es el Evangelio. Los problemas puede que no se solucionen. La enfermedad puede estar acabando contigo, con tu ser querido. El desempleo puede seguir. La economía puede que nunca mejore. Pero tendrás el perdón de tus pecados, el consuelo, el gozo de estar en paz con Jesucristo. La certeza de que tienes al buen pastor cuidando tu vida. Un Señor y un amo tierno que ha prometido estar contigo todos los días del mundo hasta su venida. El cristiano, sea cual sea la circunstancia donde él esté, es el hombre más dichoso de este planeta. Así se esté muriendo de cáncer o esté pasando hambre. Porque tiene el tesoro más grande que cualquier persona puede tener. Vean la respuesta misericordiosa del Señor Jesús. Las zorras tienen guaridas, tienen guaridas. Las aves del cielo un nido. Él está diciendo, sí, me vas a seguir a donde quieras. Bueno, te voy a decir algo. No te ofrezco ni lo que tienen los animales silvestres. No te ofrezco nada materialmente. Esa es una respuesta dura. Pero vean, después dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿A quién le dijo esa respuesta? A un escriba. Yo acabo de decir que un escriba es erudito de la Biblia. Él sabe. Nosotros puede ser que no entendamos la respuesta, el nivel de respuesta, pero por la misericordia de Dios la vamos a aclarar hoy. Cuando el escriba escuchó esa respuesta del Señor, él está hablando a la mente de él, y el escriba está... Definitivamente su mente tuvo que haber hecho un cortocircuito por la respuesta de él. Cuando él le habla al escriba, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, Cristo está usando un título divino. Un título divino que probablemente mucha gente no entiende, pero el escriba sí lo entendía perfectamente. Y el título divino, como seguramente lo entendía el escriba porque es un erudito de la Biblia, está en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento está después de Ezequiel. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7 es lo que seguramente tuvo que haber venido a la mente del escriba. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿quién? Un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para el escriba en este momento la respuesta es la respuesta más amorosa, compasiva que pudo haber escuchado. Sí, bienes materiales yo te ofrezco, pero yo soy el Hijo del Hombre. Y el escriba entendió, Dios mío, este es quien dice Daniel. Y hay una paradoja extraña. Solamente él podía concluir una respuesta de dos posibles.
Seguramente él dice, no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada. Pero al mismo tiempo me dice que es aquel que es coeterno con Dios, que está a la diestra de Dios y que su dominio es eterno y nunca nadie lo podrá remover. ¿Quién es él? Yo soy Dios, le está diciendo Jesús. Sígueme. Probablemente si el escriba no se nos dice, tenía la esperanza de su mejor vida ahora, tenía que venírsele abajo. Si entendía que ese reino no era de este mundo, sino que trascendía lo que hasta el momento él conocía, seguramente lo iba a seguir. Pero la respuesta del Señor es franca y honesta y compasiva. No te ofrezco ninguna seguridad terrenal, pero te ofrezco un lugar en mi reino, que es eterno. Y lo mismo te ofrece a ti y a mí. No te ofrece mejorarte nada de este mundo, pero es el Hijo del Hombre quien tiene el reino por los siglos de los siglos. Y se le ha dado autoridad, es coeterno con Dios, es Dios hecho carne. ¿Vas a seguirlo? ¿Lo vas a seguir? ¿Cómo lo vas a seguir? A otra persona el Señor Jesús le dijo lo mismo, pero en mi opinión este no entendió nada de lo que le estaba diciendo. Evangelio de Juan, capítulo 18. Es la entrevista que tiene el Señor Jesús con Pilato antes de su crucifixión. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 36 al 37. Dice, Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mateo no explica qué hizo el escriba. No sabemos si le siguió, no sabemos si lo rechazó. Pero por lo que dice el Señor Jesús en Juan 18, es que si el escriba era de Dios, escuchó la voz de su pastor y le siguió. Porque las ovejas de Cristo oyen la voz de su pastor, aunque no les ofrezca o no les dé ninguna garantía aquí. Las promesas, hermanos, de abundancia no se nos dan de verdad. Ahora, si Dios dispone abundancia, habrá abundancia. Si Dios dispone escasez, habrá escasez. Si Dios dispone salud, gozaremos de salud. Si Dios dispone de enfermedad, tendremos enfermedad. No se nos ofrece ni se nos garantiza nada de eso, pero sí nos promete seguridad en sus manos. ¿Lo vas a seguir? ¿Lo vas a seguir? Porque ninguna mansión con todos los lujos es tan cómoda como la mano de Cristo. Y saber que Cristo murió por sus ovejas y las cuida, ningún bien material compite contra esa verdad. ¿Lo seguirás? ¿Lo seguirás? Segunda persona, versículo 20 de Mateo 8. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una respuesta también bastante aterradora. Inclusive, hermanos, hay diferentes maneras, no se ponen de acuerdo los intérpretes en qué significan esas palabras.
Bueno, porque uno busca, eso tiene que significar otra cosa. Y no que yo no puedo ir a enterrar a mi papá. Hay quienes dicen que el padre no había muerto, sino que estaba muy enfermo. Y el hombre le pedía a Jesús permiso para cuidarlo. Estaba convaleciente. Bueno, permíteme cuidar a mi papá en lo que aparentemente son sus últimos días y luego yo voy y te sigo. Algunos dicen que lo que estaba haciendo era poner excusas y posponiendo el seguir a Cristo. Eso puede ser una verdad. Otros dicen que seguramente el padre ya había muerto y el hombre lo que le pedía era guardar un luto. Y en esta cultura a veces un luto podía demorar 30 días. Entonces él estaba pidiéndole esos 30 días, pero al mismo tiempo estaba reflejando una indisposición para seguir a Cristo. Entonces, por eso de alguna manera la respuesta brusca del Señor. También he escuchado que en esa cultura, cuando uno decía déjame enterrar a mi papá, era que estaba esperando una herencia. Entonces, deja que mi papá se muera, reparta la herencia, yo me quede con lo mío y ahí sí te sigo, Señor. Y de esa manera muestra indisposición nuevamente. Entonces el Señor dice, no, si vas a esperar algo así, entonces no me sigas. Lo cierto, hermanos, que yo hasta el momento, tengo que ser honesto, no sé cuál es la verdadera. Pero le voy a decir algo, sea cual sea la respuesta, la enseñanza es clara. La enseñanza es clara. ¿Cuál es la enseñanza? No importa la urgencia de un asunto, sea cual sea, el discípulo de Cristo, si ha de seguirle, debe tener como prioridad a Cristo por encima de cualquier lealtad en este mundo. Lo que está diciéndonos Mateo es que el Señor no está jugando y que Él debe ser considerado por encima del esposo, por encima de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de tus padres, por encima de tu madre, por encima de quien quiera competir con la mayor lealtad. Cristo debe ser primero, y si no lo ves así, no eres su discípulo. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Seguir a Cristo y honrar a Cristo implica honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque eso lo manda Cristo. Seguir a Cristo implica honrar a nuestro cónyuge, sea esposa o sea esposo. Seguir a Cristo implica criar bien a nuestros hijos. Pero si una de estas relaciones interfiere con la fidelidad a Cristo, debe ser abandonada. No se puede competir con Cristo. Yo he escuchado en años anteriores, inclusive lo llegué a repetir, una blasfemia de la cual me arrepiento. Hermana, tranquila. Si su esposo no quiere que venga a la iglesia, no venga. Mira, esa es la mentira más satánica que hay. Porque usted debe serle fiel a Cristo antes que a los deseos de su esposo. Si sus hijos pretenden manipularla, porque ya hace mucho tiempo que no los lleva a la playa,
Ya hace mucho tiempo que no los lleva al parque. Y el único día disponible es el domingo, porque de lunes a sábado se trabaja. Y usted accede a esas peticiones, usted no ama a Cristo. Pastor, mi esposo me está amenazando en divorciarme si yo no accedo a peticiones, digamos, no legítimas desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué debe hacer? Cristo es primero que tú. Cristo es primero que tú. Cristo debe ser primero que tu trabajo, Cristo es primero que tu papá, Cristo es primero que tu mamá, Cristo es primero que todo. No se puede valorar más a Cristo, perdón, menos a Cristo que cualquier relación. ¿Le vas a seguir? De otra manera, no son mis palabras, las acabamos de leer en Mateo 10. No eres digno de mí. Tú dirás, bueno, realmente cuando vine al Evangelio, verdaderamente mis relaciones se han mejorado. Gloria a Dios. Porque no entendemos que no siempre termina en un divorcio, un mal matrimonio que viene. No se recupera un hijo que venía mal y quizás con el ejemplo, con el Evangelio fue transformado. Y gloria a Dios por eso. Pero yo soy un mentiroso si se lo prometo. Algunos, bueno, ya me va mejor en el negocio porque dejé las trampas, comencé a ser honesto y de verdad he sentido que me está yendo mejor. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero el Evangelio no le promete nada de eso. No se lo promete. Le promete el perdón de sus pecados. Y probablemente, o en algún momento, dificultades. No sé si es una garantía. Yo no le puedo decir cómo. En algunos será la muerte, en algunos será la enfermedad, en algunos será pobreza, en algunos será abandonar cierta seguridad, en algunos será romper relaciones con amistades, noviazgo, personas, amigos de trago. Lo que sea que interfiera con el Señor Jesús debe ser abandonado. Debe ser radicalmente abandonado. Gloria a Dios que a veces más bien el Señor nos ayuda en esas áreas, pero no siempre es así. De todas maneras, estoy más que seguro que sea que en nuestras diferentes vidas y nuestras diferentes experiencias, no todos nos pasa igual, hay algo que de alguna manera compite con Cristo. Tal vez no es alguien, es algo. A veces no es algo, es alguien. Lo cierto es que Dios dice en la Biblia, si no estás dispuesto a abandonar eso por seguirle, no eres digno de seguir a Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias, Señor. Porque tú nos hablas con franqueza y honestidad, Señor. Es el pecado del hombre que quiere encubrir, Señor, inclusive aquellos aspectos demandantes del Evangelio, Señor. Gracias porque la misericordia otorgada hacia nosotros, el ser salvos, el que Cristo haya muerto por nosotros, es un don inmerecido, Señor. Has entregado a tu Hijo unigénito en sustitución por nuestros pecados. Dios, danos ojos para ver y oídos para escuchar la belleza incalculable de nuestro Salvador. Y de ser necesario, Señor, abandonar lo que tengamos que abandonar, hacerlo gozosamente por amor a ti, Señor. Oh Dios, no permitas que en nuestro corazón algo o alguien compita con la fidelidad y lealtad que te debemos. Solo a ti, porque eres el único Dios verdadero, que eres digno de toda nuestra sujeción, lealtad y adoración. Que nuestras vidas, Señor, en todo reflejen eso.
sea cual sea la circunstancia en que estemos. Amén. Amén.